Más. Bueno, vamos a hacer una cosa antes de nada, ¿vale? Que es que cuando queráis hablar, no os preocupéis, ¿vale? Cortarme y hablar, porque una de las cosas que vamos a trabajar hoy, que es este cierre de ciclos, son cosas que todos ya sabéis, que todos ya conocéis, pero el problema de esto es que os cuesta mucho pues realizarlo, ¿vale? Salir de la zona de confort y poder hacerlo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el término de cerrar ciclos es algo psicológico, ¿vale? Es emocional también. Entonces, conlleva 3 aspectos, que es aceptar lo que hemos vivido, ¿vale? Soltar los apegos o los lazos de dependencia que tenemos a esa situación que hemos vivido y liberar esa situación para poder conectarnos con cosas nuevas, ¿vale? Cuando hablamos de cierres o ciclos, ¿vale? Siempre viene vinculada una pérdida, ¿vale? Y hay varios tipos de pérdidas. Puede ser una enfermedad, la muerte de un ser querido o de un amigo, ¿vale? Una pérdida en aspectos de nosotros mismos, pues por ejemplo nos caemos, nos hacemos un tobillo y pues la cosa suelda mal y no vamos a poder andar como antes, ¿vale? Eso también es una pérdida de nuestra autonomía. Puede ser una pérdida pues también de nuestras capacidades, pues no sé, pues antes veía muy bien y de repente pues tengo que usar gafas y a veces comprendía bien las cosas y buenas noches Ángeles y bueno, y al final pues a lo mejor con los años pues voy perdiendo un poquito algunas capacidades y también puede ser una pérdida pues psicológica, pues por un trauma o lo que sea, pues cojo una depresión o una ansiedad y entonces tengo una pérdida de mi estado natural en este momento, ¿vale? Puede ser pérdidas pues de objetos exteriores a nosotros, como puede ser el trabajo, puede ser dinero que nos hayan robado o que lo hayamos perdido, ¿vale? Puede ser también emocional, una pérdida emocional, pues una pérdida de una pareja, una pérdida de una amistad, ¿vale? Una pérdida de ciclo de vida, pues bueno, de juventud a adulto, de adulto a mayor, ¿vale? Las mujeres tenemos ahí un montón de, pues la menopausia, un montón de cosas, ¿vale? Todos esos ciclos, esas pérdidas, ¿vale? Son ciclos que finalizan de un proceso en el avance de la vida y tenemos que aprender a cerrarlo, a soltarlo y sobre todo a aceptarlo, ¿vale? Que eso es lo que más nos cuesta, ¿vale? Y todo esto, todas estas pérdidas que he enumerado ahora, las gestionamos a través del duelo, ¿vale? Vamos a hablar del duelo hoy un poquito al final, pero primero vamos a ver por qué es importante cerrar los ciclos, ¿no? Pero el duelo es como realmente lo que nos va a ayudar a cerrar. Y teniendo en cuenta este concepto, ¿vale? Que cuando yo cierro un ciclo, no es que tenga que olvidarlo. Eso es importantísimo que lo tengáis claro. Las cosas no se olvidan, pero se recuerdan con cariño, con agradecimiento, como un aprendizaje. Y el dolor que pasamos, según la pérdida que hayamos tenido, cuando lo recordamos, ese dolor ya no es tan fuerte. O podemos recordarlo cambiando la tortilla, pues, como he dicho antes, con agradecimiento, con amor. Entonces, cerrar un ciclo no es olvidar. Es aprender a recordarlo, a aceptarlo y a vivirlo. Olvidar es muy difícil. Olvidar es muy difícil. Es que no vamos a olvidar, ¿vale? No vamos a olvidar. No recordarlo por mejor, claro. Claro, es a lo que voy, ¿vale? Entonces mucha gente piensa que si tiene que cerrar un ciclo,
es porque va a olvidar, por ejemplo, sobre todo en el tema de las personas fallecidas, pensamos que si cerramos un ciclo con esa persona es que nos vamos a olvidar de ella. No, o sea, nunca, siempre la vamos a recordar y está dentro de nosotros. Pero cerramos ese ciclo de dolor, ese ciclo de pérdida. Y lo vemos desde otra perspectiva. ¿Vale? Claro. Bien. Entonces, vamos a, primero, antes de entrar en el cómo, vamos a ver por qué es importante cerrar un ciclo, qué es lo que conlleva cerrar un ciclo, ¿vale? Hay una cosa que es importante y que tenemos que tener claro, que es que cuando yo empiezo a cerrar un ciclo es porque hay un vacío enorme en mí. Toda esa pérdida, vamos a llamarlo así en general, la pérdida, ¿vale? Hemos visto que hay varias pérdidas, entonces vamos, para no enamorar todas, vamos a decir como la pérdida en general, ¿vale? Nos ha dejado un vacío, ¿vale? Y entonces, claro, ese vacío que nos deja es como si nos sintiésemos perdidos. Y ahora aquí, que a mí sabéis que es lo que me gusta, los ejemplos, vamos a intentar hacer un ejercicio, ¿vale? Coger algo que tengáis cerca de vosotros y si no tenéis nada cerca de vosotros, cerrar el puño fuertemente. A los que no los veo, pues hacerlo en casa, ¿vale? Cerramos el puño fuerte, más fuerte todavía, por favor, hasta que notéis las uñas. Vale, ahora contestarme. ¿Cuánto tiempo podéis aguantar con el puño así cerrado de fuerte? Poco. Vale, poco tiempo, ¿no? Vale. Y si con el tiempo aflojamos un poquito, ¿cuánto podríais estar con el puño cerrado? Más tiempo. ¿Más o menos cuánto? ¿2 días? No. No. ¿O sí? No. No. Yo no. Pues, Vale. Bien. Este es un ejemplo para que entendáis, ¿vale? Cuando tenemos una pérdida, es como esto, ¿vale? Sabemos que físicamente no podemos estar con el puño cerrado mucho tiempo porque, claro, nos atrofiaríamos las manos, nos dolería la musculatura, acabaríamos con una contractura tremenda en el brazo. Lógicamente no podemos, o sea, es imposible, ¿no? Pero en cambio, a nivel psicológico y emocional, cuando tenemos una pérdida, sí hacemos eso. Entonces, ¿qué ocurre? Mantenemos ese dolor emocional y psicológico en el tiempo y claro, como pasa con la mano, acaba siendo un problema serio. Y todavía nos obcecamos, ¿no?, en continuar. Es que yo tengo que tener esto. Es como si tengo que recordarlo siempre con ese dolor. Entonces, pasando el tiempo, nos hacemos muchísimo daño. Ahí está y radica la importancia de aprender a soltar. Por supuesto que soltar duele, pero mantener algo que es insostenible, que ya no tenemos, duele mucho más. Como os dije antes, yo os voy a explicar cosas que ya sabéis, pero lo que pretendo es que las comprendáis para que podáis realizarlas. ¿Vale? Esto lo hemos entendido. Esto es uno de los beneficios que tenemos cuando aprendemos a cerrar un ciclo. ¿Vale? Vale. Otra cosa que tenemos que tener claro es que la vida, las cosas suceden. ¿Vale? Todo sucede. O sea, es inevitable. Está fuera de nuestro control. No podemos evitar pues que un día sin querer tropecemos y nos caigamos y nos hagamos daño en una cadera. No podemos controlar que un día pues vayamos al mercado, nos caiga la cartera y perdamos el dinero que teníamos en la cartera. Hay muchas cosas que están fuera de nuestro control. Entonces, todo eso sucede. Es la vida. Pero hay un concepto importante que es que aparece la culpa. Si yo no hubiese ido cuando llovía, no me hubiese caído. Si yo hubiese llevado la cartera en otro sitio, no hubiese perdido el dinero. Sí.
Entonces, esa culpabilidad, lo que tenemos que transformarla, ¿vale? Es en un perdón. Es en un perdón hacia nosotros mismos, lo primero, ¿vale? No podemos a veces justificar conductas que ocurren, que venga un señor con mala leche y nos insulte porque tiene un mal día. Hay cosas que no podemos cambiarlas, ¿vale? Pero sí tenemos que quitar esa sensación de culpa. Tenemos que practicar el perdón. ¿Vale? Entonces os voy a hacer un ejercicio, ¿vale? Que vamos a hacer entre todos para que comprendamos este concepto como el que hicimos el otro, ¿de acuerdo? Vale. Vamos a estirar la mano izquierda, ¿vale? En la palma de esa mano izquierda vamos a colocar algo que hace poco pasó ajeno a nosotros, pero que nos sentimos un poco culpables o incómodos porque no pudimos cambiar esa situación, ¿vale? Y vamos a hacer como que la tiramos. Cuando la mano está suelta, la vamos a colocar en el hombro derecho. ¿Me veis bien? Vale. Ahora extendemos la mano derecha y volvemos a pensar en otra cosa y volvemos a hacer lo mismo, ¿vale? Vamos a ver cómo pesa, la tiramos, la soltamos y movemos la mano al otro brazo. ¿Qué ocurre ahora cuando hemos soltado esa culpa? ¿En qué posición estamos? Pues estamos más ligeros. Pero ¿cómo estamos haciendo ahora? Nos estamos abrazando. Abrazando, sí. ¿Vale? Esto es lo que tenéis que acordar. Perdonaros. Hola, ángeles. ¿Vale? Entonces, nos perdonamos y nos abrazamos en amor. No podemos controlar todo lo que ocurre. Por eso es importante aprender a cerrar. Bien, vamos a otra cosa, a otro beneficio que nos lleva, ¿vale? Cuando cerramos un ciclo. Muchas veces, cuando queremos cerrar un ciclo, pues el ejemplo que os puse antes, de que vino alguien, dijo algo que no me gustaba o que no me sentía bien, yo contesto porque ese día, pues bueno, también estaba yo un poco irascible, empieza una pelea y de repente eso sale de madre. Lo que quiero deciros es que el rencor, el odio y todas esas sensaciones de enfado solamente les afecta a las personas que lo están sufriendo. Mantengo yo ese rencor y esa rabia o ese enfado hacia esa pérdida solamente yo. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Entonces, es muy importante que a veces buscamos en los demás que nos den la razón, que nos den una disculpa, que asuman lo que nosotros creemos, ¿vale? Que es lo correcto. Pero a lo mejor a otra persona no piensa igual o no lo ve igual. Entonces, quedaros siempre que muchas veces en estas situaciones donde esas sensaciones que guardamos nosotros de rabia, de enfado, solamente son nuestras. Y ahora vamos a hacer otro ejemplo, ¿vale? Para que veáis lo que ocurre. Bien, imaginaros que tenemos una muralla.
¿vale? Una muralla muy grande que nos rodea completamente. Es más grande que nosotros. Es una muralla gordísima, muy gorda. Imaginaros que estáis súper enfadados detrás de esa muralla, que estáis gritando y que estáis pataleando y golpeando el muro. ¿Creéis que los que están fuera saben lo que nos está pasando a nosotros? No creo. Si no pueden vernos, no saben. Y a lo mejor viéndoos tampoco interpretan eso. Es que no están sintiendo lo mismo que tú. A eso voy. Entonces, es algo que tenéis que tener en cuando tenéis esa pérdida de las que hemos hablado, que tenemos que aprender a soltar. ¿Vale? Bien, otras cosas de los beneficios de aprender a cerrar ciclos. ¿Os gustan los ejercicios que os puse? Los ejemplos. Son muy visuales. Vale. Hay veces en la vida que no tenemos respuestas. Las cosas ocurren, como dijimos antes, es la vida, ¿vale? Pero no hay un porqué. Y a lo mejor ese porqué que queremos, o mira, ¿por qué vino el coche tan rápido y atropelló a mi vecino? ¿Por qué, no sé, el perro mordió al niño? No hay un porqué. A veces no hay un porqué. Y ese porqué a lo mejor llega en el tiempo, ¿no? Pero a veces nos obcecamos muchísimo en buscar el porqué de las cosas. Y hay algo importante, que es que no podemos cambiar nada de lo que ya pasó. Está en el pasado. Y sobre todo, lo que está en el pasado, a veces las cosas ocurren, como hemos dicho antes, y no depende de las circunstancias que yo tengo. Pero sobre todo, entender que lo que pasó ya pasó, no se puede cambiar. Y ahora vamos a pensar en otro ejercicio, ¿vale? Que viene muy parecido también a lo de la muralla. Somos personas que nos creemos adivinos siempre. Cuando vemos una situación, ¿vale? Hay muchos ejemplos y muchos vídeos en internet donde, imagínate, una persona, pues yo recuerdo ahora uno que es muy simpático, ¿vale? Es un chico que está orinando en un baño, se le atasca con al subir el pantalón, viene otro, se agacha para poder ayudarle porque tenía dolor, abren la puerta y la imagen es el chico de espaldas y el otro arrodillado, ¿vale? Entonces, la vida ocurre que muchas veces las interpretaciones que tenemos, está dentro de lo que vemos nosotros, pero no es la realidad completa. Dejemos de ser adivinos, ¿vale? Porque no somos adivinos. Y a veces hay que asumir, o preguntar, o aceptar que no tenemos todas las respuestas. ¿Escucháis? Sí, Ángeles. Eso que tú acabas de contar me pasó a mí. ¿Sí? Justo eso. Sí. Carmen, en la fábrica, con Ángeles. Sí. Justo eso. Justo. Bueno, pues para que veáis, ¿no? O sea, pues son cosas que ocurren y que no todo depende de vosotros y tampoco podéis cambiarlo y no juguéis a ser adivinos, ¿vale? Bien, vamos a seguir hablando de estos conceptos, ¿vale? De lo que conlleva cerrar ciclos. Por ejemplo, otra cosa, vamos paseando por la playa, ¿vale? No todo es perfecto. A veces lo imperfecto es lo hermoso. Imaginaros que cogéis una piedra. ¿Vosotros creéis que las piedras que encontráis en la playa, en la arena, son todas perfectas? No. Alguna tiene un agujero, alguna está rota, pero en cambio
sí tienen una perfección. Entonces, con todos estos ejemplos que os estoy diciendo, cerrar ciclos conlleva el beneficio de soltar, de autoconocernos, de liberar energías, de crecer y de aprender a no tener el control de todo, sino ser permisivos. Estos son los beneficios y lo que conlleva cerrar ciclos. Son bastantes, ¿no? Sí. Pues para resumir todo esto, deciros que cerrar un ciclo es el acto de amor propio más hermoso que podemos hacer para nosotros y para los que nos rodean y nos quieren y nos aman. Porque cuando cerramos un ciclo por una pérdida, no lo hacemos solamente para nosotros, sino para las personas que conviven, que nos aman, que nos quieren y que nos ayudan y nos ven cómo evolucionamos. Y en esto quiero dejaros una pequeña reflexión, ¿vale? Que hay una cosa que nos cuesta muchísimo, que es amarnos a nosotros. Amarnos es respetarnos. Es aprender a decir que no a personas tóxicas o a situaciones que nos están haciendo daño. Es aprender a respetarnos ante cosas que sabemos que nos son perjudiciales, que nos estamos enfermando. Eso es amarnos, no es egoísmo, es amor propio. Y cuando salimos de nuestra zona de confort, de esta zona donde nos creemos los mártires del mundo porque estamos en un sufrimiento absoluto por la pérdida, hacemos algo que se llama evolucionar y demostramos al mundo que debe respetarnos también. Nos hacemos respetar. Y hay que exigir este respeto. Hay que exigir los tiempos que necesitamos, pero también que no nos cataloguen o que nos encasillen en una situación que debemos ya, por fin, de aprender a soltar. Por todo lo que hemos dicho. Y ahora vamos al cómo, ¿vale? Hemos visto lo que conlleva soltar, los beneficios, y ahora vamos a cómo podemos soltarlo, ¿vale? La verdad es que es muy fácil, el problema es hacerlo, ¿vale? Muchas veces la resistencia que hacemos a no dejar ese dolor a la pérdida es más fuerte que realmente el cómo hacerlo, ¿bien? Entonces, lo primero que he repetido hasta la saciedad es aceptar, ¿vale? El primer paso es aceptar, dejar de resistirse y decir, bueno, esto se acabó. Mi pareja ya no está, perdí el dinero, estoy menopáusica perdida, ya entro en otra fase de mi vida, o pues mira, tengo el tobillo mal, pues no voy a poder andar o subir al monte, o bueno, o esta persona que amaba muchísimo, pues ya no está conmigo, se ha muerto. Es aceptar, dejar de resistirnos, ¿vale? Es aprender a fluir, a abrirnos. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que cada persona es un mundo y necesitamos tiempo. Hay personas que con un día pues solucionan cosas, hay personas que necesitan un año, pero intentarlo. Y el tiempo es fundamental, tener paciencia con nosotros mismos, tener esa compasión y esa dulzura hacia nosotros, ¿vale?
es importantísimo. Hablarnos siempre con cariño, no entrar en esa culpa o en esa deuda, porque realmente no existe. Existe la responsabilidad. Eso sí, hay que ser responsable de las cosas, pero no culpa. Son dos conceptos muy distintos. Luego después, cuando nos estamos conociendo, como os comentaba antes, que estamos reflexionando en todo este proceso, ¿vale? Aparece, si queremos verlo, esos apegos, esas dependencias, esos lazos, que son miedos nada más. Es miedo. Y el miedo debe ser nuestro compañero. El miedo siempre nos asusta porque nos pone en una situación de guardia. Y realmente es bueno, porque si yo voy por el monte y me da miedo, ese respeto, vamos a minimizarlo, me va a ayudar a ser prudente. Pero cuando yo lo extrapolo a ser pánico, ya el miedo nos está haciendo daño. Entonces, claro, comprender el miedo como un aliado que nos ayuda a estar en guardia, pero sin que el miedo nos domine, esté delante nuestra. Repito, tener miedo es normal, pero ese pánico hay que aprender cómo a soltarlo, a decir, vale, bien, no pasa nada. Soy humano, puedo hacerlo, voy a intentarlo. Y ahí es cuando nosotros vemos esos lazos y ahí es cuando podemos aprender a decir no. Y decir no es muy sencillo, ¿vale? Es de probar un día. Yo me hago valer y de esa forma me conozco mejor y hago que los demás me conozcan mejor. ¿Qué se enfadan? ¿Os acordáis que os dije que cada uno tiene su enfado y su problema? Debemos respetarle, su tiempo tendrá, como nosotros también necesitamos nuestro tiempo. Y lo más importante es aceptar los cambios. Volvemos otra vez a las mismas palabras. Bien, cuando ya tenemos todo esto claro, que hemos analizado, identificado el final de un ciclo, de esa pérdida, cuando ya hemos dicho nuestras emociones, tenemos que tener paciencia, tenemos que tener tiempo, tranquilidad, poco a poco. Cuando ya hemos visto esos lazos, que se traslucen muchas veces esos lazos de dependencia en miedos, entonces ahora que ya lo hemos visto, nos viene la comunicación. Si tenemos a la persona con la que queremos cerrar ese ciclo, podemos comunicarnos con ella. Si no la tenemos, escribimos. Si tenemos ese apego al dinero que hemos perdido, no podemos hablar con el dinero, pero sí podemos escribirlo, ¿vale? La escritura es terapéutica, es maravillosa. La escritura nos ayuda, sobre todo, a colocar nuestros pensamientos ordenadamente. Muchas veces cuando empezamos a escribir somos muy desordenados, escribimos a lo loco, o sea, salen las ideas y nuestros pensamientos y nuestras emociones, pero llega un momento en que que es como vomitar, empieza poco a poco a regularse y empieza poco a poco como a tener cordura. Entonces hay que escribirlo. Entonces cuando queremos cerrar algo, porque como hablamos de emociones y hablamos de psicología, la mejor forma es escribir. Bien, pues soltamos lo que nos haga falta, como si tenemos que decir 4 tacos, como si tenemos que decir barbaridades. Vamos a soltarlo en la escritura precisamente para poner orden. ¿Os ha pasado alguna vez? Sí. ¿Y qué sentisteis después de escribirlo? Tranquilidad. Vaciaste. Esto también ocurre porque nuestra mente
piensa muy rápido, es muy rápida pensando. Y cuando cogemos un lápiz y un boli, bueno, lo que ocurre es que la mente necesita dictar más despacio. Porque no escribimos a la misma velocidad que pensamos. Ojalá, pero no. Entonces, ella misma se regula. Vacía. Y luego, cuando releemos lo que hemos escrito, vemos mucho de nosotros. Y es como si de repente hay veces que digo, pues mira, yo no me había dado cuenta de esto hasta que lo escribí. ¿Vale? Entonces vamos a intentar siempre que podamos, cuando cerremos ese ciclo, cuando queramos sanar, ¿vale? Escribir. Una vez que hemos volcado todas esas sensaciones y emociones que tenemos ante la pérdida, lo más importante es agradecer. Porque en toda la pérdida hay un aprendizaje. Muchas veces reconocer este aprendizaje es lo más difícil, porque a veces las pérdidas llevan mucho dolor y llevan mucha ira y llevan mucha frustración y desconcierto, pero en todo eso siempre hay algo que agradecer. Y aquí os voy a dejar una pequeña reflexión, ¿vale? Vivimos en un mundo dual, ¿verdad? Hombres, mujeres, luz, oscuridad, masculino, femenino. Bueno, me he quedado así un poco en blanco en lo que es el ejemplo de la dualidad. No tengo que explicaros mucho, ¿no? Bien, pues hay una historia muy bonita, ¿no? Que había dos pozos, ¿vale? Un pozo que era la tristeza y otro pozo que era la alegría. Y entonces los dos pozos, que estaban muy juntitos, compartían el mismo agua. Cuando el agua subía en el de la tristeza, el agua de la alegría bajaba. Cuando el agua de la tristeza bajaba, el de la alegría subía, como una balanza. Entonces, lo importante es darnos cuenta que cuando tenemos mucha ira, mucho enfado, mucha tristeza, en el otro lado hay amor, hay tranquilidad, hay calma. Lo único que necesitamos es que esa energía se equilibre. En el momento que tenemos la pérdida no lo vemos, porque estamos sufriendo emocionalmente. Por eso, lo que hemos hablado de esas concepciones de nunca vamos a saber muy bien el porqué, las cosas ocurren, vamos a aceptar esta situación que ya se acabó. Todo eso que hemos hablado antes es lo que nos va a comprender que esa energía baje y aparezca esa situación de amor, de agradecimiento, de calma. Hay que darle tiempo también. Lo hemos Eso dicho. no se puede hacer de un día para otro. Lo hemos dicho. Hay que tomarse el tiempo, claro. Por eso os dije que hay que tener mucha paciencia con nosotros, tenemos que tener tiempo, ¿vale? Importantísimo. En esa carta, después de releerla, vamos a darnos cuenta de que a veces hemos aprendido con esa situación. Si yo voy por el mercado haciendo el mismo ejemplo y pierdo la cartera, el próximo día que vaya al mercado voy a agarrar mejor la cartera. Si he patinado un día que llueve, para el próximo día voy a poner unos zapatos mejores. ¿Sí? Aprendemos, ¿vale? Aprendemos. Bien, luego lo que podemos hacer cuando acabemos esa carta, podemos hacerla o la guardamos para tenerla ahí. A mí personalmente la guardo hasta que sepa
realmente que cerrado. Y luego la forma más bonita y más que transmuta es el fuego, quemarla, si podéis, o enterrarla. Porque lo que ocurre con todos estos temas simbólicos del cierre de ciclos es que la mente juega malas pasadas. Entonces, cuando aceptamos, pues de una forma simbólica, que yo quemo algo, mi mente está diciendo ya no está. Si yo lo entierro, mi mente dice ya desapareció. Entonces es una forma de ayudar a la mente también a cerrar este ciclo. ¿Vale? Bueno, y lo que es los juegos simbólicos, como vamos a ver, pues tener una silla delante y hablarle a esa silla, cuando no tenemos a una persona que se nos ha fallecido, hacer la caja de recuerdos, donde vamos a guardar cosas que simbolizaba ese periodo, ¿vale? Pues imagínate, corto con una pareja y guardo ahí los momentos bonitos en esa caja para luego acordarme de ellos. Bueno, hay muchos métodos. Todo esto nos va a llevar a lo que es importante, hola Belén, que es al duelo, que es lo a donde vamos. Bien. El duelo es, por decirlo de alguna manera, el que define el proceso de todo lo que hemos hablado de cerrar ciclos, ¿vale? Y el duelo siempre significa aceptar la pérdida, ¿vale? Consta como de más o menos de varios pasos, ¿vale? Que primero es la negación, la que nos enfadamos, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Pero, cuidadito con esto. Nunca ocurren en este orden y nunca ocurren todas. Hay personas que sí, hay personas que no. ¿Os acordáis que os dije? Cada uno tenemos nuestro proceso, nuestro tiempo. Pero sobre todo, cada uno lo vive de una manera diferente y no todas las pérdidas son iguales. Vale, lo primero que hacemos cuando tenemos una pérdida es no puede ser posible, joder, esto no me puede pasar a mí, ostras. O sea, ¿cómo puede ser posible que me ocurran a mí estas cosas? Madre Santa, estoy negando lo que ha pasado. ¿Vale? Entonces eso nos lleva normalmente a enfadarnos con nosotros o con otras personas. Ya hemos dicho anteriormente que esto es una pérdida de tiempo, ocurre, pero tenemos que darnos cuenta de que debemos de estar en ese sitio lo mínimo posible porque realmente no estamos solucionando nada. Pero volvemos al mismo tema de siempre, con calma, con mucha paciencia con nosotros. Cuando ya nos ha pasado el cabreo, normalmente negociamos, joder. Y si yo pudiese, pues no sé, buscar, irme yo ahora al mercado, pues con el ejemplo de la cartera, ¿no? Irme yo ahora mismo al mercado a buscar la cartera y hablar con todas las personas que trabajan limpiando la zona. Buscamos negociación, ¿vale? O sea, de cómo puedo cambiar esto. A veces la hay, pero normalmente ante pérdidas, la palabra lo dice todo, no suele haberse. Luego viene, claro, pues, jolines, pues tengo que aceptar que lo he perdido. Es el resultado que esperábamos. Efectivamente, muchas gracias. Y luego viene, pues, esa tristeza, esa sensación de, jolines, muchas veces viene también con una baja autoestima hacia nosotros, una sensación de vacío, hasta que aceptamos. Pues ya está. Lo perdí, o ya está, se murió, no puede volver. Y cuando tenemos esa aceptación, es cuando realmente recordamos la situación desde el agradecimiento, desde el amor, desde ese aprendizaje que hemos tenido. ¿Vale? Importante, permitirse sentir. Y cuando digo sentir me refiero a que las emociones florezcan, ¿vale? Cuidarnos físicamente, mimarnos, darnos un detallito, que a veces no tiene por qué ser económico, pues me voy a dar un paseo, me voy a ver una puesta de sol, ¿vale?
evitar estar solos, sobre todo en el momento en el que estamos ya como muy caídos ahí, buscar a alguien, o aunque sea, pues, como me tiene pasado a mí mogollón de veces, que me paran en la calle y me ponen a contarse sus problemas. Pues paramos a alguien y nos ponemos a contarnos, ¿vale? Aunque sea así, ¿vale? Hablar es importante. Y vuelvo a repetir, cerrar un ciclo, pasar un duelo, no es olvidar, es integrar, ¿vale? Es perdonar, es aceptar, es recordar. Es agradecer. No hay un tiempo fijo, depende de la pérdida. No hay que decir no y forzar un cierre rápido. No. Todo con calma, ¿vale? Los duelos y las pérdidas muchas veces no desaparecen del todo. Nunca cerramos ciclos completamente, porque siempre quedan migajitas. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta, que a lo mejor, pues no sé, se nos murió alguien, una pérdida importante, y 15 años después nos apetece llorar porque recordamos algo. No pasa nada, es bueno, ¿vale? El llorar también es aliviar el dolor. Exactamente, es sanar. Y yo al final puse una frase: soltar no es fracasar, es evolucionar. Sí. Bueno, antes de hacer un ritual o hablar de una cosa, ¿tenéis alguna pregunta? ¿Os ha gustado? Mucho. ¿Os ha valido para algo? Para muchísimo. Vale. Los demás que no veo ahí me gustaría que me contestase alguno, pero bueno, respetamos el silencio. Yo ya te digo que no, en mi vida ya lo he puesto en función conmigo. Siempre hay cosas, siempre tenemos muchas pérdidas. Vale. Sí, pero es que hay cosas que no se... Mira, lo que no se puede cambiar ya no tienes por qué sufrir porque ya no va a cambiar. Es así. Y lo que se puede cambiar, pues hay que esperar el momento para poder cambiarlo. Y ya está. Muy bien dicho. Así me gusta, lo ha resumido todo. Pero hay que hacerlo. Claro. Ese es el aprendizaje, hay que hacerlo. Eso es lo bueno para ti mismo. Exactamente, es así. Bueno, yo os propuse un cierre, ¿vale? Que era preparar un espacio, pues con una velita, incienso, un vasito de agua, si podemos, ¿vale? Escribir, ¿vale? Lo que nos apetezca en ese momento, leerlo en alto, dar las gracias, ¿vale? Y luego, pues, de alguna forma, pues como hemos dicho antes, quemarlo, enterrarlo. También os puse que, pues, si es una cosa pequeña, meterlo en un globo y soltarlo. Pero bueno, a mí eso no me gusta mucho porque ensuciamos. Entonces, prefiero mejor lo menos contaminante, ¿vale? Y luego, después, mirando a la vela, después de hacer todo eso, miramos a la vela y respiramos en paz y en gratitud. Y dejamos por lo menos 5 minutos simplemente mirando a la vela. Es un ritual simbólico, ¿vale?, que os propuse ahí. Y cuando cerramos este ciclo, a veces también es bueno pues abrir una ilusión. Entonces, otro día, pues lo que os puse era pues sembrar unas semillas, coger un vaso de agua que ponemos nuestras manos encima del vaso de agua con intención de purificación, y ese agua luego regar esas semillas para que crezcan cosas nuevas. Los rituales, a fin de cuentas, como dije antes, es un poco esa forma de que la mente acepte de una forma clara pues que ese ciclo ha cerrado y que ya pasamos página. ¿Queréis comentar alguna cosa?
Bueno, todo esto desde el principio lo hemos grabado, ¿vale? Y lo subiremos a YouTube y luego si queréis os lo paso en el YouTube de Hijos e Hijas del Amor. Y luego si eso os lo paso por si lo queréis escuchar desde el principio. Sobre todo sé que hay gente que no pudo estar aquí, normal, es el 22 de diciembre, son fechas complicadas. Pero bueno, a mí me gustaría, me apeteció dejaros esta pequeña charlita que espero que os haya, no sé, llegado al corazón. Sí, sí. Continuando con las charlas, no me he metido mucho en el duelo, ya veis que lo he hecho así un poco por alto, porque la próxima charla, que es el último martes de enero, creo que es el 27, vamos a hablar de la muerte. ¿Realmente morimos? Físicamente sí, lo tenemos todo claros. Ojalá lo tuviésemos comprendido bien que vamos a morir para poder empezar a vivir. Pero vamos a analizar un poquito ese día pues todas las visiones que hay sobre las formas pues de religiones y espiritualidades de lo que es la muerte. Y bueno, llegará cada uno a su conclusión. Si simplemente somos físicos, si tenemos una conciencia, si tenemos un alma, ¿vale? Y ese día pues sí que profundizaré un poquito más en el duelo, porque es un duelo ya más profundo, y sobre todo cómo ayudar a una persona que está en su fase terminal, cómo acompañarla, y también para nosotros, en el momento que nos toque, cómo podemos acompañarnos a nosotros mismos y cómo aceptar esa situación, ¿vale? Por eso hoy este duelo lo he hablado así un poquito por encima, porque el próximo mes ya profundizaré mejor en ello. En el enlace que os he pasado, si no lo visteis, me lo pedís por favor por privado, os he dejado un documento que es un test, ¿vale? Porque, bueno, tiene así una historia que se llama Evalúa tu duelo, ¿vale? Entonces son unas 18 preguntas donde, pues por ejemplo, una, ¿te sientes culpable porque piensas que podrías hacer algo para que las cosas no hayan sido así en tu pérdida? Entonces hay 4 opciones. No estoy de acuerdo, algo de acuerdo, totalmente de acuerdo. Vale. Las respuestas son así a las 18 preguntas. Entonces al final os dice cómo sumar y os dirá, pues, bueno, necesitas ayuda, que siempre recordar que hay que pedir ayuda en situaciones que nos desbordan, o bueno, pues lo estás llevando muy bien, o bueno, estás pasándolo y estás en tu duelo, ¿vale? Entonces lo dicho, os lo he dejado ahí en el enlace, si no lo tenéis me lo pedís y os lo vuelvo a pasar, y gracias. ¿Qué os puedo decir? A ti. Gracias. A ti por estar. Vale, pues nada, si no me queréis decir nada, yo estoy esperando ahí preguntitas, pero nada, qué guay. Nada, deciros también que paséis una buena noche quien lo celebre, lo de Navidad, que a veces no es cuestión de Navidad, sino de compartir. Y como estamos en el tema de cerrar ciclos y cambiar cosas, ¿me permitís proponeros un juego para estas Navidades? Sí. ¿Sí? Vale. El juego se llama Cambia la silla. Cámbiate de silla. Normalmente, en todas las cenas navideñas, no sé por qué motivo, siempre tenemos nuestra silla, ¿vale? Nos sentamos siempre al lado de las mismas personas. Por consiguiente, siempre reaccionamos igual en todas las cenas. Y es como si fuese ya, me va a tocar sentarme al lado del abuelo, o me va a tocar sentarme al lado de mi cuñada o de mi suegra, y ya vamos ya con mala leche. Bueno, pues lo que os propongo en estas Navidades es que os cambiéis de silla, que os sentéis en otro sitio diferente de lo que siempre hacéis. Y ya me lo contaréis, pero vais a daros cuenta de que la cena va a ser diferente. Porque si cambiamos un solo aspecto fuera del control de todos
cambia. Pues lo vamos a hacer. O yo por lo menos voy a hacer. ¿Vale? Tiene su lógica. Yo voy a también. No lo digáis a nadie, hacerlo. Pero la prueba a nivel de psicología es que cuando se cambia algo, todo cambia. Y la cena es diferente. O la comida, bueno, lo que hagáis. Lo que sea. ¿Vale? Vale. Pues nada, Vale. muchísimas gracias a todos los que estéis aquí. Y bueno, si os gusta este formato y esta forma, nos vemos el último martes de enero. Si Dios quiere, pero hablaremos antes, ¿no? Hombre, sí, por el grupo que tenemos hablaremos, no te preocupes que vamos a hablar, pero de charla hasta el martes 27 creo que es de enero, no. Yo me cojo mis vacaciones. Hombre. Bueno, besazos a todos y muchísimas gracias. A todos. Bueno, buenas noches.